a orar al Señor. Bendito Dios. Qué bien nos hace el ser expuestos a tus dichos, tu palabra. Ella nos lava, ella nos purifica. Que en esta mañana, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo podamos ser purificados. Pero ella también nos alimenta. Entonces que en ti, que por la acción de tu Espíritu Santo, al meditar en tu palabra, encontremos alimento para el alma, para la fe, para el corazón. Alimento para la vida, Señor. Para los retos, los desafíos que tienes para nosotros por delante. Que seamos alimentados por ti en este día. Tenemos hambre de Dios, hambre de Cristo. Súplela en este día, precioso Espíritu Santo. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Venía esta semana, leía una historia que me pareció charra hasta cierto punto, o una historia especial de un hombre que salvó a su familia. Es una historia real que pasó en los Estados Unidos, en Texas. Usted sabe que en Estados Unidos es un país muy llano, la mayoría del país, y esto facilita que sea un país donde haya muchos tornados. Fácilmente se forman tornados en los Estados Unidos. A diferencia de Colombia, por las temas cordilleras no es tan sencillo que se formen acá, pero allá sí. Y en una de estas ciudades de Texas, pues estaba bajo amenaza de tornado. Los servicios meteorológicos dijeron, bueno, va a venir un tornado. Y de una manera muy responsable, pues una mamita con sus 3 niños, ellos tienen refugios subterráneos, acostumbran tener, igual aseguraron la casa, ventanales, toda la cosa, pero ellos van al refugio, ¿cierto? Y llaman al papá, bueno, que nos guardemos porque ya están sonando las alarmas, las sirenas que empiezan a sonar para que todo el mundo empiece a resguardarse porque ya venía cruzando el tornado. El tipo entra inicialmente con la familia dentro del refugio, pero se le nota algo inquieto y en última sale, dice, ya me voy a traer algo de comer o algo para beber, ¿sí? Sale, pero no vuelve a entrar. Él sale del refugio y se mete en la sala porque dijo, no me voy a perder el último capítulo de la serie que estoy viendo, que hoy termina. Y no me voy a perder al carajo con el tornado este. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Fue allá, prendió su planta eléctrica, porque en ese momento quitan la energía a nivel general, ¿cierto? Prende su planta eléctrica y prende su televisor, conecta el cable y se pone a ver. Si usted quiere saber cuál serie estaba viendo, se llamaba, de pronto se ha escuchado, Buffy la cazavampiros. Y era el último capítulo de la temporada y dijo, y no me lo pierdo. Y no se lo perdió. ¿Sí? Lo cierto es que se queda viendo su serie, ¿cierto? Se pone saca papas, lo que sea, se pone a comer. Por la bondad de Dios, el tornado no pasó por el centro del poblado, desvió parte del camino, pero sí alcanzó a hacer bastantes estragos, ¿cierto? Se escuchaba el ruido del viento, toda la cuestión. Pasó el tornado y la cosa empezó como a normalizar. Pero después como de 3 horas que ya había pasado el tornado y ya había pasado el capítulo que había visto, se quedó pensando, ve, esta gente nada que sale. No, chinos y mujer, ¿qué? ¿Será que les cogió el sueño? Porque se quedó allá durmiendo, pues ya era hora que hubieran salido. Y él sale de la casa, busca el refugio y resulta que había caído un árbol y había tumbado una valla publicitaria de lona y había caído sobre la tapa del refugio. Y cuando él salió, escuchaba los golpes por allá, porque estaban la esposa y los 3 niños casi para ahogarse, porque la lona, a pesar de que era una puerta de madera, la lona no estaba dejando entrar el aire. Entonces el tipo pues quita la lona, quita todo, lo saca
Y así fue como por su irresponsabilidad salvó la familia. Por su irresponsabilidad. Mira cómo la providencia de Dios obra de maneras extraordinarias. Si tu moraleja, no deje de ver series de Netflix. No, esa no es la moraleja. Claramente no vamos a asumir este tipo de actitudes irresponsables porque fue una irresponsabilidad lo que este tipo hizo, pero gracias a ella consiguió salvar a su familia. ¿Por qué traigo esa historia? Porque hay una realidad, amados, en nuestra sociedad, y es que la familia tradicional, tal cual como nosotros la conocemos hoy, está bajo amenaza. La familia tradicional, papá, mamá, hijos, mamá, mujer, papá, varón, hijos, ¿cierto? Está bajo ataque. Y es un ataque diabólico, el cual el enemigo ha hecho al establecer una cultura llena de nuevas ideologías. Feminismo, ¿cierto? Mujeres empoderadas. Y entonces no le hago caso a mi marido porque yo también puedo, ¿cierto? Abajo el sistema patriarcal opresor, ¿cierto? O otra distorsión, entonces el homosexualismo. De hecho, veíamos esta semana en los talleres acá de refuerzo escolar, mira lo importantes que son. Uno de los niños que asisten no asiste a la iglesia, pero estaban hablando dentro de la clase de aquello que es normal y aquello que no es normal. Y mi esposita pone el ejemplo, algo que no sería normal es que un hombre se enamorara de otro hombre y que se casaran, eso no sería normal. Y uno de los niños que no viene a la iglesia, no, eso es normal. Normal que un hombre se enamore de otro hombre y se case, normal. Dice, no, eso no es normal. ¿Por qué? Porque la cultura, a través de los medios, a través de los sistemas educativos, les está sembrando esto. Está buscando normalizar lo que no es normal. Se habla hoy en día de las familias monoparentales, porque cada vez más personas deciden vivir solas. Hay un rechazo generado al matrimonio como institución. Cada vez más parejas que se forman están menos dispuestas a casarse, porque si mejor nos remontamos y si no funciona, pues cada quien por su lado y listo. No hay problema, ¿cierto? Cada vez hay más parejas menos dispuestas a tener hijos, ¿sí? Y hay un auge en el tema de las mascotas. Eso es, y no es que sea ilegítimo tener una mascota. Nosotros teníamos nuestra mascota. No es que sea legítimo. Pero la perspectiva de los millennials y los centennials, ¿cierto? Es prefiero tener un perrito, prefiero tener un gato, prefiero tener un hermanito y no tener un hijo. Y se crea toda una cultura, porque es una cultura a través de esto. ¿Sí? Entonces, la crisis de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está en crisis, por ejemplo, el tema de inseguridad, recordado como está, ¿cierto? No es más que reflejo de la crisis que hay en la familia, de la crisis de la familia, de las crisis que hay de puertas para adentro. Nuestra sociedad es una sociedad enferma de cáncer. Recuerden usted que el cáncer es una enfermedad que ataca las células. Las células de la sociedad, que son las familias, están enfermas. Por eso es que para nosotros como iglesia es urgente unir esfuerzos para salvar a la familia. Y unir esfuerzos como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, para salvar a la familia como institución y aún para salvar a nuestras propias familias, porque están bajo esta amenaza. Esta es la sociedad en que vivimos. Estamos bajo esa amenaza. Por eso es que el Espíritu Santo en esta mañana nos dio un mensaje titulado Salvemos a la familia. Porque tú y yo estamos llamados a proteger a la familia como institución. Esto es clave, es vital para el proyecto del Señor. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo preservar nuestra familia en medio de todas estas amenazas a las cuales está expuesta? ¿Cómo rescatar a aquellos que son miembros de nuestra familia pero que entendemos que están perdidos? Siendo honestos, hay miembros de nuestra familia que están perdidos, no conocen al Señor,
Están perdidos en su vida. ¿Cómo hacemos para rescatarlos? Pues quiero que veamos a la luz de la historia de una mujer, qué raro, una mujer que gracias a su actitud consiguió salvar a su familia. Una mujer que consiguió salvar a su familia, ponerla a salvo. Ahora, y por medio del ejemplo de ella, vamos a estar viendo 3 claves que nos van a ayudar para la salvación de nuestra familia, para que nosotros también podamos salvar y rescatar a nuestra familia. Y vamos a estar hablando de la historia de Rahab. La historia de Rahab. Acompáñenme por favor al libro de Josué, el capítulo 2. La semana pasada vimos el capítulo 1. Recordamos ese llamado del Señor a Josué, ¿cierto? Y hoy vamos a estar meditando en el segundo capítulo. Vamos a leer los versículos del 1 al 15. Libro de Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que los 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para recorrer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que se han entrado en tu casa, pues vienen a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que secaban. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que llevaba a los lados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes de este país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, a Sihón y a Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Entonces vemos a esta mujer, a Rahab, que vivían en la misma muralla. Recordemos, muros en algunas secciones de hasta 3 metros de ancho. Tanto así que la misma Rahab tenía su casa encima del muro. Entonces Josué, aún conociendo que tenía la bendición del Señor, que el Señor lo respaldaba, José igual hace la tarea.
Está frente a Jericó y que dice, bueno, vamos a hacer labores de inteligencia, y por eso envía 2 espías. ¿Qué era lo que esperaba Josué que hicieran los espías? Bueno, ¿a qué hora abren la puerta? ¿A qué hora cierran? ¿Tienen puerta trasera? ¿Sí? ¿Sacan comida? ¿A qué hora? ¿O qué? ¿Entran carretas? El terreno es muy duro, de pronto si vamos a acabar un túnel ya craneándose o preparándose para la invasión a Jericó, los manda que espíen. Y mira lo lindo, cuál es la respuesta que ella tiene. Si usted va al versículo 24, ellos lo que le están diciendo a Josué es lo que les había pasado con Rahab, cómo estaban descorazonados. Dice, y así el Señor les confirmó que les había entregado la tierra. ¿Qué fue lo que recibieron? Dice, una promesa. Dios nos ha entregado la confirmación de la promesa. Era todo lo que necesitaba Josué. No le trajeron ningún otro informe, simplemente le trajeron: el Señor nos ha entregado esta tierra. Pero lo cierto es que como estos varones llegan a la ciudad, llegan queriendo que no los encuentren, ¿cierto? Queriendo pasar desapercibidos. Una ciudad o una época donde generalmente no había hoteles, donde eran las casas de las familias donde la gente se hospedaba. ¿Dónde iban a encontrar hospedaje que pudieran pasar desapercibidos? Entrar como clientes a la casa de la vieja esa, la india esa, de la Rahab, esa vieja ofrecida, ¿sí? La que no se la paga, la que tiene ese oficio. Pero allá es donde ellos llegan para pasar desapercibidos. No llegaron buscando los servicios de Rahab, sino buscaron pasar desapercibidos, ¿sí? Sin embargo, como vemos en la historia, el rey se entera, manda a buscarlos, y es allí donde Rahab persuade a sus buscadores y literalmente lo que hace es engañarlos para que ellos cojan por otro camino, ¿sí? Y no encuentren a los espías. Dice el versículo 4 al 7, dice: pero la mujer que ya había escondido a los espías le dijo al rey, ya los había escondido: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer. Imagínense que ya se fueron. Salieron cuando empezó a oscurecer. A la hora de cerrar las puertas de la ciudad, no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos. Tal vez les alcance. Yo vi que cogieron en el vendado, ya deben estar por allá en el cruce. ¿Sí? Pero por aquí no están. Los hombres del rey se fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán, y en cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Aquí encontramos la primera clave, amados, que nos va a ayudar a salvar a nuestra familia, a rescatar a la familia. Y es que necesitamos sembrar para su bienestar. Si quieres rescatar tu familia, salvar tu familia, lo primero que debes hacer es sembrar para su bienestar. Ahora, es que estamos en un escenario de guerra. Como vemos, la ciudad ya estaba advertida. Ya vienen los hebreos, ya vienen los israelitas. ¿Qué hubiera hecho la mayoría de gente en un escenario de guerra? Cuando les cae, mira, es que esa gente está viniendo aquí a espiar el país, nos van a entregar. ¿Qué hubiera hecho la mayoría? No, sáquenlos y que los maten, porque es que si los capturan era de una vez para matarlos. Pues me imagino que los interrogarían primero y después los matarían. Pero Rahab sabía que tarde o temprano, como vemos en el texto, los hebreos iban a llegar a acabar con la ciudad, que era solamente cuestión de tiempo. Por eso ella tuvo un acto de misericordia con estos espías, porque lo que hizo fue salvarles la vida. ¿Por qué les salvó la vida? Esperando que ellos también, como tarde o temprano van a llegar, ¿cierto? Estaba esperando que ellos también le salvaran la vida. Es decir, ella estaba sembrando para cosechar. Yo te hago primero el bien que quiero recibir. Ahora, cualquiera podría decir: pastor, pero ella dijo una mentira. Es que les mintió. Si ve que se van en las mentiritas piadosas, ¿no? O sea, se puede, se vale. A veces vale la pena saltarse la ley para uno ser beneficiado. Si ve que uno se puede correr tras, si no tiene plata, entonces no puedo correr tras, porque es que no tengo. Es justificado.
porque es que no tengo plata, entonces me puedo colar en el Transmilenio. Varias cosas ahí. Número uno, la ley moral de Dios no es relativa. La ley moral del Señor es absoluta. En un mundo donde todo es relativo, sí hay absolutos. La ley del Señor es absoluta. ¿Es blanco o es negro? Si la ley moral de Dios fuera relativa, significa que yo puedo escoger cuándo pecar y cuándo no, porque es relativa. O sea, que a veces pecar no es tan malo, porque es relativo, ¿cierto? Pero la ley moral del Señor es absoluta. No vivimos en un relativismo. Y de eso hablo en un instante. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que Rahab, ¿dónde vivía Rahab? En Canaán, en Jericó. ¿Por qué iba a ser juzgada Jericó? Porque era una ciudad corrompida, pecadora. Ella no conocía la ley moral del Señor. No podemos exigirle a Rahab que obre conforme a la moral de Dios cuando ella no fue criada así. Ella no conocía la ley. Ella estaba tomando la reacción lógica, lo que hacía su cultura, lo que hace la cultura latina, la cultura colombiana. No, ya voy bajando, ya estoy ahí, ya. ¿A dónde la cita? No, en Venecia. Y viene aquí en el cruce. Pero ya estoy ahí. Eso es la cultura. Eso es lo normal. Lo normal en esa cultura era defraudar, ser inmoral y bueno, otro montón de casos los que ya hablamos la semana pasada. Ella está orando simplemente conforme a su cultura. Pero volvamos al tema de los absolutos y lo relativo. Existe algo que se llama el absolutismo graduado. ¿Cómo se explica esto? A través del absolutismo graduado. ¿Qué significa esto? Que la ley de Dios es absoluta, pero es graduada. Eso lo vemos cuando los fariseos le preguntan al Señor: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor les decía: hay unos mandamientos más importantes. Toda la ley es importante, pero hay unos mandamientos más importantes. El primero, entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso se cumple en casi todos los sistemas jurídicos y legales. En nuestra ley colombiana, los derechos de los niños están por encima o priman sobre los derechos del resto de la población. Entonces consideran derechos legales más importantes. Dentro de la ley de Dios, siendo absoluta, está graduada, está por grados. Es decir, Rahab violó un mandamiento importante, porque ella lo estaba violando, para cumplir uno más importante: mostrar misericordia y salvar una vida. Ese es un mandamiento más importante. ¿Entiendes? Es lo que Jesús le dice a los fariseos cuando él le critica: ¿Ve por qué sus discípulos comen espigas en día de reposo? ¿Por qué estos benditos tanto estados del hambre no tenían nada que comer? Y él le recuerda a David: ¿acaso no hizo lo mismo el rey David cuando entró en el templo? Tomó los panes de la proposición, le dio a él y a sus hombres cuando venía de ese escenario de guerra, y fue sin culpa. Entonces estaba incumpliendo un mandato, una ley del Señor, para cumplir uno superior. Para cumplir uno superior. El mismo Señor Jesús dijo, explicándoles esto: ¿por qué los sacerdotes violan el sábado? Cada fin de semana lo violan los sacerdotes. Porque el día que es de reposar es el día que más voltean. Porque es de mate y mate animales. Y dice, y ellos lo violan y son sin culpa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué son sin culpa? Porque lo hacen para cumplir un mandamiento mayor. Un mandato mayor. ¿Y cuál es? Mantener viva la adoración dentro del templo. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso ellos son sin culpa. No es que esa ley dejó de ser mala, es que se consideran sin culpa porque están cumpliendo uno mayor. El punto es: mentir siempre es malo. Siempre es malo y siempre es condenable. Robar siempre es malo y siempre es condenable. ¿Sí?
No es que esa mentira haya dejado de ser mala, solo que Rahab fue considerada sin culpa por el absolutismo graduado, porque estaba cumpliendo una ley superior. Y es lo mismo, dice la ley, los mandatos del Señor: no matarás. Pero ¿qué hace un varón ucraniano en un escenario de guerra donde llegan los rusos a invadir de su ciudad? Y están amenazando a sus hijos y su familia. Tiene que defender. Y en esa defender, en su legítima defensa, puede haber matado a alguien. Delante del Señor se le considera sin culpa por el escenario, porque está defendiendo. Y recordemos que la ley del Señor fue entregada dentro de este contexto de protección. La ley del Señor lo que busca es proteger la vida de las personas. Entonces, amados, el punto es que esta mujer estaba obrando conforme a sus principios, estaba violando un principio para cumplir uno mayor, por eso es considerada sin culpa, pero la intención que ella tenía es sembrar. Yo muestro un acto de bondad para que tú me des también un acto de bondad. Y la realidad, pensando ya trayéndolo esto a nivel de la familia, es que en varios casos las crisis que enfrentamos nosotros como familia no son más que la cosecha de las malas semillas que hemos sembrado durante años. Y ahí están nuestras crisis. ¿Por qué? Porque hemos sembrado violencia, porque hemos sembrado malas palabras, porque hemos sembrado abandono, porque hemos sembrado indiferencia, infidelidad, vicio. Entonces ahí está la cosecha. Entonces, si queremos salvar la familia, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Cambiar la semilla, sembrar mejor, sembrar para su bienestar. ¿Qué está sembrando Rahab? Perdón, misericordia, hospitalidad, servicio. Eso está sembrando. ¿En quién? En sus enemigos. En sus enemigos naturales. Porque ellos eran sus enemigos naturales. ¿Qué era lo lógico, reitero, que ella debía haber hecho? Entregarlos. Entonces, amado, si quieres cambiar tu familia, sembrar diferente, no respondas a la lógica con la que ellos te ofenden. La lógica ante un enemigo era perjudicarlo, buscar perjudicarlo. Pero ella actuó completamente contra la lógica. Y muchos simplemente lo que hacen es buscar incomodarte solo por verte de margen. Solo porque saben que a ti te arde la cara de ira cada vez que hace determinada acción. Entonces, cuando tú te llenas de ira, les estás dando el gusto. Les estás dando el gusto. Responde diferente a lo que ellos están esperando. Y mire lo lindo, esta mujer acabó con sus enemigos sin necesidad de una lanza, sin necesidad de una espada. Sin un solo golpe los acabó. Acabó con sus enemigos con un acto de perdón y de misericordia. Con un acto de perdón y misericordia acabó con sus enemigos. Entonces, amado, siembra diferente. Para algunos sembrar diferente, ¿qué es? Es bajarle el volumen dentro de casa, bajarle la crítica, bajarle las sátiras, bajarle las indirectas, a las malas palabras, es bajarle a eso. Para otros, sembrar diferente dentro de casa simplemente es dejar los pendazos, amarrarse los pantalones y poner orden en la casa. Para otros, eso será sembrar diferente. Y le recuerdo varias semillas que usted debe sembrar en su casa para su bienestar. El ejemplo era perdón, servicio, honra. Es otra semilla que trae bienestar a la casa. Compromiso. No que solamente hay unos comprometidos, solamente unos hacen lo que tienen que hacer dentro de casa y otros que. Compromiso. Mejores palabras, mejor actitud y gracia.
Gracia, porque eso fue lo que puso esa mujer, gracia ante sus enemigos. Gracia ante aquel enemigo que comparte la trinchera de tu casa. Gracia. Entonces, amado, empieza a sembrar para un futuro mejor en tu familia. Porque la misericordia de Rahab, que Rahab sembró, eso fue lo que ella recibió. Hace 15 días hablamos del principio de la siembra de la cosecha. Es un principio universal. Si siembras misericordia, vas a cosechar misericordia. Entonces, siempre diferente para salvar tu casa. Pero no fue lo único que ella hizo. Después que tiene este acto de bondad, ¿qué es lo que les dice? Versículos 2 y 3. Dice: por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo he sido con ustedes, sembrando. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de quién, mis padres, de quién, de mis hermanos, de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Es que en segundo lugar, amado, la segunda clave para salvar nuestra familia es interceder diligentemente. Interceder. Porque eso es lo que está haciendo Rahab, que está intercediendo por su familia. No solamente, no, es que quiero que me salven a mí. No, quiero que salven a mi familia. Ella buscó la ayuda de aquellos que podían perdonarle la vida. Y acá hay una verdad espiritual, amados. Es que sin intercesión no hay salvación. Sin intercesión no hay salvación. Si tú, yo, hemos sido salvos, es porque alguien en algún momento oró. Alguien oró. Que no te hayas dado cuenta es otra cosa, pero alguien oró por ti. Alguien un día dobló rodillas, se le dio una oración: Señor, acuérdate, convence, háblale. Alguien oró para que así ocurriera. ¿Sí? Por medio de la intercesión, Rahab salvó a su familia. Ahora, ¿la familia de Rahab era una familia justa? ¿Una gente? Claro que no, cananitas. Era una familia corrompida, vivían como era su sociedad. Eso nos recuerda que la intercesión logra que los pecadores se salven. La intercesión logra que los pecadores se salven. Recordemos lo que dice 1 Corintios 12, 3. Este principio nos recuerda el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Dice: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, nadie llama a Jesús de Señor. O sea, nadie se convierte si no es porque el Espíritu Santo lo convenció de justicia, de pecado y de juicio. Por eso necesitamos interceder. Por eso, amado, en lugar de estar alegando y peleando con esa persona que no quiere nada con Dios y vives agarrado por ahí, pero es que usted lo usa, en vez de pelear con ella, pelea con, en el buen sentido de la palabra. Pelea con el Señor a través de la oración. Recuerdo uno de los primeros pastores que evangelizó, y un hombre tremendamente usado por Dios, Pastor Luis Carlos, brasilero, vivía en Río de Janeiro, creo que esa historia ya se le he contado. Él cuenta su testimonio. Él llega a 11 de la noche, 11 y media de la noche, un fin de semana, llega a una favela allá en Río de Janeiro, donde vivía. Llega con 4 amigos a jugar cartas, a jugar dominó y a beber, porque él era alcohólico, consumía mucha cachaza, aguardiente. Llegaron allá a beber en casa. La esposa ya estaba acostada, esposa creyente. Mujer, mata una gallina, tenemos hambre. Damos de comer, mujer. La levanta y ella va, mata la gallina, prepara. Como a las 2, 3 horas ya les tenía caldo y gallina para que comieran. Así fue. Y ellos siguen bebiendo, ¿cierto? Un tipo muy violento, agresivo. ¿Qué piensa una mujer que llegue su esposo borracho a las 2 de la mañana, borracho con sus amigos y que tiene que darle de comer? Sin embargo, ella se sujeta a su esposo, mujer creyente, hace lo que su esposo le pide. Y como a la hora,
después de eso, sin importarle que sus amigos, sus compañeros estuvieran en la casa, él sube a la habitación queriendo buscar a su esposa para intimidar con ella, sin importarle que sus amigos están abajo. Borracho, ¿cierto? Él sube. Pero cuando se acerca a la habitación, ella escucha los sollozos de su esposa, las lágrimas. Se queda escuchando, y cuando abre la puerta al pasito, ella lo que está haciendo es de rodillas en el piso, orando por él. Señor, cambia mis cargos. Señor, toca mis cargos. Señor, yo no quiero más eso. Y él lo que cuenta es que esa imagen lo impactó tanto, ver a su esposa en esa situación, que aún en medio de su borrachera y todo, él cierra la puerta, va, se acabó la puerta, se acabó esto, lo despacha, se queda con esta imagen. Eso fue un viernes en la noche. El sábado en la tarde dice: mujer, el domingo quiero ir a tu iglesia. El domingo voy contigo. ¿De verdad? Fin de la historia. Él llega, se convierte, se hace pastor y es un hombre tremendamente usado por el Señor. Pero él cuenta su testimonio de esta manera. Gracias a la oración, a la intercesión de una mujer, esa intercesión y ese doblar rodillas logró lo que no lograría la paila. ¿Cierto? Porque cualquiera de los se arma, si no nada, vaya a un domicilio, mira qué va a hacer, no preparo nada. Pero las rodillas lo lograron. Y las palabras de Jesús fueron: ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Acaso se tardará o dejará de responderles? ¿Acaso nuestro Dios no va a ser más justo que este juez injusto, que los jueces de la tierra? Si estos varones fueron dos hombres que por intercesión de una mujer se comprometieron, respondieron dos varones, ¿acaso Dios no va a responder a la intercesión? ¿No va a mostrar mayor justicia, mayor misericordia que dos seres humanos? Claro que sí. Así que no deje de interceder delante de aquel que tiene el poder para salvar. No deje de incluir. A veces dice: no sé por qué más orar. Entonces acuérdate, Señor, acuérdate de sus una vez más, Dios mío, salva a esa mujer, Señor, convence a esa mujer, revélate para el Espíritu Santo, sálvalo, porque el Señor va a orar. Esta mujer se arriesga, intercede. ¿Pero por qué corre ese riesgo? Porque si los soldados se le da por subir al tercer piso, la pillan, ella se estaba arriesgando a que ella misma la mataran de una manera cruel. ¿Sí? ¿Por qué ella se arriesga de esta manera? Por la convicción que hay en su corazón. ¿Cuál es la convicción que hay en su corazón? Versículo 8 al 11. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo a ellos: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Como se nos prometió, el Señor se las va a dar. Y por eso estamos aterrorizados todos los habitantes del país. Están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, a Sihón y a Og, al este del Jordán. Por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces Rahab sabía que ya esa tierra el Señor se las había entregado. Y reconocía que el Dios de Israel era el verdadero Dios de dioses en el cielo y en la tierra. Siendo una extranjera, ella mostró más fe y confianza en el Dios de Israel que los papás de esta generación que estaba tomando Canaán. Porque los papás no creyeron y por eso se quedaron en el desierto. Pero esta mujer sí estaba creyendo. Y es que aquí encontramos la tercera clave, amados, y es que para salvar a nuestra familia necesitamos confiar en la fidelidad de las promesas de Dios. Confiar en la fidelidad de las promesas de nuestro Dios.
confiar en las promesas que nosotros hemos escuchado. Y eso es necesario sobre todo cuando la realidad que ven nuestros ojos es completamente desalentadora. Cuando lo que ven nuestros ojos es dureza de corazón, orgullo, cuando soberbia, cuando lo que ven nuestros ojos es vicio, grosería, indiferencia, porque eso muchas veces es lo que tenemos delante de nuestros ojos. Necesitamos creer esas promesas, porque el ejemplo de Rahab es el ejemplo de una mujer. Ella no vio el mar abrirse, ella lo vio, no lo vio, no vio llover pan del cielo, no vio. Ella no vio cómo fue que ellos derrotaron a estos ejércitos más grandotes, porque eran ejércitos más grandes y mejor armados, los de los reyes amorreos. Ella no vio. ¿Ella qué hizo? Escuchó las noticias, le contaron. Si sabe, mi hija, que allá había un pueblo en Israel que están allá esclavos, sacrificados por Dios, y Dios abrió el mar delante de ellos y pasaron. Tenían un líder allá, tenía una vara y pasaron. Si sabe, mi hija, si se enteró. Ella simplemente escuchó. Amados, y nosotros, y al escuchar esto, ¿sabes qué? ¿Qué creyó ella? Que Dios era un Dios que cuidaba a su pueblo de una manera especial. Amén. Y nos salva. Ese Dios nos cuida y nos protege de una manera especial. ¿Qué Dios es ese que los cuida como los cuida? Hola, ¿cómo así que los ejércitos más grandes y no los pueden acabar? Yo quiero ese Dios. Ese Dios que sirve, porque es un Dios que salva de manera especial a su pueblo. Y al igual que ella, nosotros también tenemos una buena noticia, la cual nosotros hemos escuchado. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia del Evangelio. ¿Y cuál es la buena noticia del Evangelio? Que hay un Dios que salva. Amén. Esa es la buena noticia del Evangelio, y esa es la verdad a la cual nosotros necesitamos aferrarnos. Porque por la fe de Rahab se salvó su familia, por la fe de uno se salvó el resto. Y es un patrón que uno ve a lo largo de la Biblia. Por la fe de Noé, porque ¿quién fue el que halló gracia a los ojos de Dios? Noé. Y aquí que el Señor vio que el corazón de los hombres tendía con continuo al mal, que siempre su corazón buscaba lo malo, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y por causa de Noé se salvó Sem, Cam, Jafet, esposa, los hijos, salvaron mucho. ¿Qué pasó con Lot? Dice Abraham intercediendo, ¿no? Si hubieran 10 justos, Señor, con 10, bueno, 5, y pronto hay menos. Pero había uno, Lot, que su corazón se llenaba de dolor viendo la perversidad que se cometía dentro de esto. Lot, y por ese juicio que se salvó él, y se salvó sus hijas. Nosotros vemos al carcelero que creyó el mensaje de Pablo y de Silas, creyó en el Evangelio, creyó el carcelero. ¿Y cuál fue la promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa, por la fe de aquel varón, por la fe de aquel carcelero, y por la fe de esta mujer. Por la fe de esta mujer se salvó su familia, se aferró con fe a la promesa que le habían hecho los espías. Confió en lo que dijeron los espías. Confió en que el Dios de los hebreos podría mostrarle misericordia. Y recordemos el resto de la historia. Por instrucción de los espías, ella lo que hizo fue colgar un cordón de grana, un color rojo como señal en su ventana. Y ese fue el compromiso. Tienes que tener ese cordón para que cuando... ¿Por qué? Porque el ejército no te conoce. El ejército no sabe quién eres. Entonces a lo que lleguen acá, a donde vean ese cordón rojo, ahí no van a entrar. Entonces ella puso una señal. Entonces, cada vez que le llegaban las noticias, los israelitas están avanzando. Ya vienen los israelitas, son hartos y tocan trompetas y todo. Ya están avanzando, y la gente aterrorizada, porque están aterrorizados. ¿Qué hacía ella? Miraba ese cordón. Miraba ese cordón. Tenía esperanza.
Y nosotros también hoy tenemos una señal visible, hermanos. Esta es nuestra señal visible. Para que cada vez que sintamos terror y miedo, que la cosa está poniendo fea, miremos a esta señal y recordemos que no vienen los espías, que viene el Rey. Viene el Rey a sacarnos, a rescatarnos, y que ni nosotros ni nuestras familias van a perecer. Ni nosotros ni nuestras familias van a perecer. Porque así como Jericó estaba a punto de ser expurgado por su pecado, por su maldad, y ser reducido a polvo, a cenizas, por la misma palabra de Dios, este mundo que vivimos está condenado o está predestinado a ser acabado por medio del fuego. Está destinado para el fuego por la misma palabra de Dios. Pero esta cruz nos recuerda que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para esperanza. Ahora, hay algo lindo con esta historia, dentro de todo. Es que Rahab se menciona en muchos libros de la Biblia. Desde aquí, desde Josué para adelante, los profetas mencionan a Rahab. Varios libros históricos mencionan a Rahab, y lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su identidad, porque ella es Rahab, la ramera, Rahab la prostituta, y ninguno de ellos lo omite. Ninguno de los escritores bíblicos se le conoce como Rahab la ramera, Rahab la prostituta. Eso nos recuerda, hermanos, que nuestro Dios salva personas y familias insospechadas. Aquellas personas que se consideran más terribles, el Señor es experto en salvarlas. Amén. A esas personas, esa gente que es más difícil, por más duro que sea tu familiar, por más indiferente que sea, por más terrible que sea por él, sin importar ese genio, en Cristo hay esperanza para él. Amén. Y basta mirar a Rahab, a una prostituta, y darse cuenta que Dios usa aún nuestro pecado para cumplir sus planes. Amén. Y para cumplir sus propósitos. Aún nuestras embarradas, Dios nos usa. Y conectando con la historia que conté inicialmente, porque ahí no está toda la historia, porque el fin de la historia es que esta mujer que salvó era una mujer creyente, que estaba orando, que estaba intercediendo por ese varón que no quería nada con Dios, que era irresponsable, que era desorganizado. Y ahí está su responsabilidad. Pero la providencia de Dios, aún nuestra irresponsabilidad, aún nuestra maldad, aún nuestras embarradas, las usa para salvar. Amén. Aún esa palabra que dijiste maldicha, aún ese golpe que no debiste dar, aún esa cosa que dejaste de hacer y diste a otro, Dios lo usa. Dios lo usa. Dios usó. ¿Por qué no llegaron donde el panadero? No podía usar a otra mujer. Tenía que ser una prostituta, una casa donde llegaran sin levantar sospecha. Tenía que llegar a una casa de una mujer que estuviera acostumbrada a recibir hombres sin levantar sospecha. Y el Dios extraordinario, cumpliendo sus planes, haciendo lo que solamente Él sabe hacer. Y la historia de Rahab no termina ahí, porque usted va al capítulo 6, cuando ya está entrando el ejército, entra el ejército a tomarse la ciudad, dice: ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a la casa de quién, vayan a la casa de esa prostituta, ni siquiera la llama por su nombre,
vayan a la casa de esa mujer, esa prostituta, y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Escaparon del juicio. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella. Solo entonces, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, primera prostituta, a la prostituta Rahab, a toda su familia, a toda su familia, a toda su familia, a toda su familia, a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces, Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. No solo se salvaron de la condenación, no solo se salvó del juicio, sino que ellos entraron en una relación diferente con Dios. Porque ya ellos entraron a ser portados como pueblo de Dios. Los varones de su casa se circuncidarían, y empezó a conocer la ley del Señor, a guardar la ley de Dios, y entraron en una relación diferente con el Señor. Mira cómo el Señor no solo salva personas terribles, no solo es que esté dispuesto a salvarlos, es que está dispuesto a emparentar con ellos. No es solo salvarlos, es emparentar con ellos. Porque esta misma Rahab es a quien nosotros vemos en la genealogía de Jesús. Y por eso Mateo, el primer evangelio que tenemos en la Escritura, cuando uno ora el evangelio, Mateo dice: quiero que conozcan a la familia de Jesús. Conozcan a la familia. ¿Y quién es la familia? La incestuosa esa de Tamar, esa vieja que es capaz de acostarse con su suegro. ¿Quién está? La adúltera esa de Betsabé, que mientras el marido estaba allá prestando servicio en la guerra, la otra revolcándose allá con el rey. Esa vieja. ¿Y quién está ahí? Rahab, la prostituta, la que abría su casa para cometer actos inmorales con varones por un bocado de pan, la que desgraciaba hogares, la que enfermó a otros. Ella es de mi familia. Ella es mi abuela. El Señor no oculta eso. Lo que otros harían. Yo trabajé durante un tiempo en San Andresito, de una mujer que tenía un emprendimiento, y yo estaba recién llegando y venía a Estados Unidos y decía: ¿y tú qué estabas haciendo allá? Y dije: no, estuve en Estados Unidos estudiando 4 años. Ah, súper, buenísimo. Con el paso del tiempo, los meses, cuando le estoy compartiendo el evangelio, ella abre su corazón. Yo estuve en Estados Unidos, pero estaba en la cárcel por un asunto de drogas. Y sí, en la cárcel estudié. Pero ves cómo ocultamos nuestro pasado, porque hay una parte oscura que no queremos que nadie sepa, que nadie conozca. Pero el Señor no le interesa. No le interesa. Es más, lo que le interesa es que conozcan ese pasado para darnos esperanza a ti. Amén. A ti y a mí. Si los puedo perdonar a ellos y cambiar a ellos, lo puedo hacer conmigo. Y nos pone en una relación diferente. Y por eso, y eso hace el Señor con nosotros, nos rescata, nos libra de la ira. Y dice Pablo a los Efesios, por lo tanto, ustedes ya no son extraños,
no son extranjeros, no son enemigos, son ciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿Dónde está la familia de Dios? Amén. Aquí está la familia de Dios, aquí estamos la familia de Dios. ¿No te parece lindo que Dios sea miembro de tu familia? Amén. Que Dios haga parte de tu familia. Eso es lo más hermoso. Que el Señor sea ahora miembro de la familia. Vivimos en una relación diferente. Gracias a un Dios que salva de maneras inesperadas. Por eso, amados, salvemos a la familia. Salvemos a la familia, otras familias. Y no se nos olvide que Dios es miembro de nuestra familia. Que hay una bendición, que hay una gracia especial sobre tu familia y que hay promesas sobre tu familia. Lo que nos queda hacer, amados, es sembrar diferente. Cambiar la semilla que hemos sembrado. Cambiarla. Interceder. Rogar. Batallar por esas almas duras, incrédulas. Y confiar en un Dios que usa las embarradas para salvar. Que usa unas embarradas para sacar lo bueno. Confiar en un Dios que nos ha puesto en una relación diferente. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por su palabra? Por su invito que se pongan de pie y que guarden esa frase. Para la familia poder salvar. En el poder y la fidelidad de Dios debemos confiar. Esto fue lo que hizo Rahab. Esto fue lo primero que ella hizo, confiar en el poder y en la fidelidad de Dios. ¿Y cómo lo demostró? Intercediendo, y lo demostró sembrando para el bien de su familia.